¿Qué tal, amigos televidentes? Buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a la prensa de hoy. Yo soy Melvin Matthews y me complace estar con ustedes. Esta semana fue sumamente dura para las mujeres dominicanas desde el punto de vista de su conversión en víctimas de la delincuencia. Conmocionó al país, a todo el país, la forma en que murió la señora Delcy Yapor Concepción. Esta señora, el lunes pasado, transportaba dos estudiantes, dos niños, hacia un colegio en el sector Evaristo Morales de Santo Domingo y fue impactada por una bala disparada por un ex raso del Ejército Nacional que perseguía a dos delincuentes en una moto que momentos antes habían despojado de su cartera a otra señora. Este suceso describe cómo cualquier persona puede ser víctima en las calles de la delincuencia o de sus derivaciones, porque este ex raso militar, quien portaba un arma sin permiso, un arma ilegal, comenzó a disparar contra dos sujetos que se desplazaban en una moto porque después que habían asaltado a una señora. Quiso ajustarle cuentas a los delincuentes, defender a una señora y terminó matando accidentalmente a otra. Este ex raso se ha disculpado, ha pedido perdón a la familia, pero está detenido. Ya le cantaron un año de coerción, pero es evidente que él actuó tratando de defender a una señora. Otras mujeres cayeron muertas, por ejemplo, Yudelka Disla Veras, de 37 años, fue asesinada por su ex concubino Edwin Tamares Cabrera, y en Villa Consuelo, específicamente en la Antigua 17, fue asesinada Jacqueline de la Cruz, quien se desplazaba desde su trabajo acompañada por dos personas en un motor. Fueron encañonados por par de delincuentes, le llevaron la cartera y de paso le cegaron la vida. El auge de la delincuencia es preocupante. No importa las medidas que ha adoptado el gobierno, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el incremento del patrullaje, parece que se necesitan medidas adicionales. Y medidas adicionales significan reglamentar el uso de las armas en este país. El porte y la tenencia del arma, eso tiene que ser regulado. Como tiene que regularse también que los militares que no estén en servicio y los policías no pueden andar armados en la calle. Una serie de medidas. Se habla de que hay más de 1 millón de personas o motos circulando en el país. El 95% de los atracos y las acciones vandálicas se cometen desde motocicletas. ¿Por qué no se ha legislado y se han tomado medidas cautelares en ese sentido? Se ha hablado de impedir que dos personas viajen montadas en una moto. Se habla de la obligación de que las motos sean debidamente matriculadas y muchas de ellas, más de la mitad, andan sin matrícula, sin placas. Entonces, ¿cuáles son las medidas que definitivamente tendrán que adoptarse? Yo insisto en la necesidad de que el Código Penal nuevo, que está trabado por el asunto del aborto, tiene que ser rápidamente destrabado para que entre en ejecución. Ahí hay medidas concretas, categóricas,
duras contra la delincuencia y no este relajo que hay con el Código Procesal Penal y este Código Penal antiguo que facilita que los delincuentes se salgan con la suya. Pienso que estas decisiones tienen que ser implementadas conjuntamente con el endurecimiento del comportamiento policial y militar en las calles. La delincuencia no va a terminar, pero las medidas de prevención son fundamentales, así como las medidas de persecución y de coerción. Son fundamentales para disminuirla. Lo que disminuye la delincuencia no es ponerse a hablar de que la gente es pobre y hace delincuencia porque es pobre, porque la mayoría de los pobres dominicanos no son delincuentes, sino eso está en la conducta de cada persona, en su preparación, en su forma de pensar, en el uso y consumo de drogas. La mayoría de esas acciones delincuenciales que cometen jóvenes es para salir a comprar estupefacientes, porque no resisten, ya están enviciados hasta el tuétano. Y aquí una fuente primaria de la delincuencia es el consumo de drogas. Y aquí no hay una política antidrogas efectiva. No la hay. Hay que disminuir la cantidad de jóvenes y de mayores también, porque yo conozco hasta gente de 50 y 60 años que son adictos a las drogas. Entonces, la política de persecución de la delincuencia tiene que tener esos matices. Una lucha abierta contra el consumo de drogas, contra el tráfico y consumo, pero también con medidas penales efectivas y una actitud policial y judicial dura contra la delincuencia. Hay que pensar, repito, finalmente, en la necesidad de una reglamentación efectiva del uso, porte y tenencia de armas de fuego en la República Dominicana. Mientras todos estos atracos ocurren, Interior y Policía está concediendo cada día más permisos para que más personas salgan armadas a las calles en la República Dominicana. Por otra parte, llegó un ayudante de fiscal adjunto de Brasil, se reunió con el presidente, con el Procurador General de la República, pero él no vino en una visita oficial, el señor Carlos Bruno Ferreira da Silva, fiscal adjunto que participó en la investigación del caso Lavallato, que descubrió el caso de Petrobras y arrastró consigo el caso de Odebrecht y sus extorsiones para conseguir contratos en la República Dominicana y en otros 11 países. Él vino a dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, invitado por la Facultad de Derecho de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se reunió, o el procurador Alain Rodríguez lo recibió y hablaron ampliamente sobre el tema. Lo que quedó claro definitivamente es que las informaciones del caso Lavallato llegarán a la República Dominicana oficialmente a finales de junio del presente año, con todas las declaraciones de los interrogatorios que dieron los ejecutivos de Odebrecht y con todos los datos y documentos que poseen gobiernos de Suiza, de Estados Unidos y de la propia Fiscalía de Brasil. De manera que hay que esperar, no nos podemos desesperar con el tema de los sobornos de Odebrecht. Hacemos la primera pausa y regresamos.